Lisboa, Portugal, finales del siglo XII. La ciudad bullía de actividad, sus calles estrechas y sinuosas albergaban comerciantes, artesanos y peregrinos. Fue en este escenario vibrante que nació Fernando de Buloes y Tabeira de Acevedo, en 1195, en una familia noble y profundamente religiosa. Desde temprano, Fernando demostró una sensibilidad y una devoción que impresionaban a todos a su alrededor. Sus padres, Martín de Buloes y Teresa Tabeira, eran conocidos por su fe inquebrantable y su generosidad hacia los pobres. Ellos se aseguraron de que Fernando recibiera una educación esmerada, tanto en las letras como en la fe cristiana. Su casa era un refugio de paz y oración, donde la palabra de Dios era respetada y seguida. Fernando no era un niño común. Mientras otros niños se entretenían con juegos y travesuras, él se mostraba más interesado en las historias de los santos y en las lecciones de los evangelios. Su curiosidad espiritual lo llevaba a hacer preguntas profundas sobre la fe y el propósito de la vida. El joven Fernando pasaba horas en la iglesia local, admirando la belleza de las liturgias y sumergiéndose en oración silenciosa. Su confesor frecuentemente comentaba sobre la pureza y la intensidad de su devoción. A los 15 años, un evento significativo marcó la vida de Fernando. Decidió ingresar en el monasterio de San Vicente de Fora, perteneciente a la Orden de San Agustín. Ese monasterio era un centro de gran aprendizaje y piedad, situado en las colinas de Lisboa, desde donde se podía avistar el Tajo y escuchar los sonidos de la ciudad a lo lejos. La vida monástica ofrecía a Fernando un ambiente propicio para profundizar sus estudios y su fe. En el monasterio, Fernando se sumergió en los escritos de los padres de la Iglesia, en las Sagradas Escrituras y en la teología. Su amor por el conocimiento sagrado era notorio, y rápidamente se destacó por su inteligencia y dedicación. Pasaba largas horas en la biblioteca, iluminada solo por la luz de las velas, leyendo y meditando sobre los textos que moldearían su pensamiento y su espiritualidad. Sin embargo, la vida en el monasterio no era solo de estudios y oraciones. Fernando también participaba activamente en la vida comunitaria, ayudando en la cocina, en el jardín y en los trabajos manuales. La disciplina de la vida monástica, con sus oraciones regulares, ayunos y vigilias, moldeaba su carácter y profundizaba su humildad. Los hermanos mayores lo miraban con admiración, reconociendo en él una llama de santidad que ardía cada vez más intensamente. Uno de los momentos decisivos de su vocación ocurrió cuando Fernando, en una de sus visitas al hospital del monasterio, encontró a un mendigo enfermo y abandonado. Sin dudarlo, lo cuidó con ternura, limpiando sus heridas y ofreciendo palabras de consuelo. Este encuentro fue un punto de inflexión, pues Fernando comprendió que su vocación no era solo intelectual, sino profundamente pastoral y orientada al servicio de los necesitados. En medio de esa vida de oración y servicio, Fernando comenzó a sentir un llamado aún más profundo. Inspirado por el ejemplo de San Francisco de Asís y por los relatos de los primeros mártires franciscanos, sintió el deseo de vivir una vida de mayor simplicidad y entrega total a Dios. Este deseo ardiente lo llevó a tomar una decisión radical: dejar la Orden de San Agustín e ingresar en la Orden de los Frailes Menores, donde adoptó el nombre de Antonio, en homenaje a San Antón del Desierto. Así fue como Fernando de Buloes se transformó en Fray Antonio, iniciando una jornada que lo llevaría a ser conocido como San Antonio de Padua. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por una búsqueda incesante de la verdad y por la entrega completa al servicio de Dios y de los hombres. Esta sólida y profunda base espiritual lo preparó para los desafíos y milagros que realizaría en su vida, convirtiéndolo en uno de los santos más amados y venerados de la historia de la Iglesia Católica. En Coimbra, en el año 1219, Fernando, entonces joven agustino, se encontró en una encrucijada espiritual que transformaría para siempre el rumbo de su vida. Coimbra, con sus calles antiguas y su universidad renombrada, era un centro de aprendizaje y devoción. Fue aquí donde Fernando escuchó hablar sobre el martirio de 5 misioneros franciscanos que habían sido enviados a Marruecos para predicar el evangelio entre los musulmanes. Los relatos de estos mártires, que enfrentaron la muerte con valentía y fe inquebrantable, tocaron profundamente el corazón de Fernando. Vio en estos hombres un ejemplo de entrega total a Dios y al prójimo, una vida de simplicidad y servicio que contrastaba con la estabilidad y seguridad de la vida agustiniana. Movido por un deseo ardiente de seguir este camino de total desprendimiento y misión, Fernando decidió dejar todo atrás. Así, pidió permiso a sus superiores para dejar la Orden de San Agustín e ingresar en la Orden de los Frailes Menores, fundada por San Francisco de Asís. Recibiendo el permiso, hizo una elección radical, cambiando su vida cómoda y estudiosa por una de pobreza, simplicidad e itinerancia. Al tomar el hábito franciscano, adoptó el nombre de Antonio, en homenaje a San Antón del Desierto, simbolizando su nuevo comienzo y su nueva misión. Antonio, ahora un humilde fraile franciscano,
partió hacia Marruecos con el firme propósito de seguir los pasos de los mártires que tanto lo inspiraron. Viajó con una fe inquebrantable y una determinación que pocos comprendían. Sin embargo, al llegar a suelo africano, fue acometido por una grave enfermedad que lo debilitó profundamente, imposibilitándolo de cumplir su misión. Desolado, pero no derrotado, Antonio aceptó la voluntad de Dios y decidió regresar a Europa. En su viaje de regreso, el barco en el que viajaba fue sorprendido por una violenta tormenta, desviándose hacia la costa de Sicilia. Era como si la propia providencia estuviera guiando sus pasos, preparándolo para algo mayor. Al llegar a Sicilia, Antonio fue acogido por sus hermanos franciscanos, y después de recuperarse de la enfermedad, se dirigió a Asís. Fue en Asís, en el capítulo general de Pentecostés de 1221, donde conoció a San Francisco de Asís por primera vez. Este encuentro fue un hito en su vida. Francisco, con su espíritu carismático y su amor incondicional a Dios y a los pobres, reconoció en Antonio a un hermano del alma. Francisco designó a Antonio para un pequeño eremitorio en Montepaolo, cerca de Forlì, donde podría recuperar sus fuerzas y dedicarse a la oración y al estudio. Fue en Montepaolo donde Antonio tuvo la oportunidad de profundizar su conocimiento de las Escrituras y refinar su talento para la predicación. Su talento extraordinario fue revelado por casualidad. Durante una ordenación sacerdotal en Forlì, un imprevisto dejó a los frailes sin un predicador preparado. Antonio fue llamado de urgencia para hablar, y lo que siguió fue un discurso tan elocuente y profundo que dejó a todos los presentes en estado de admiración. Su predicación era poderosa, iluminada por el Espíritu Santo, tocando los corazones con una claridad y fervor inusuales. A partir de ese momento, Antonio fue invitado a predicar en varias ciudades de Italia y de Francia, combatiendo herejías y trayendo a muchos de vuelta a la fe. Su estilo era único. Combinaba una profunda comprensión teológica con un lenguaje simple y accesible, capaz de tocar desde los eruditos hasta los más humildes. Hablaba con el corazón, y sus palabras tenían el poder de sanar almas y convertir corazones. Entre sus muchos viajes, una historia notable ocurrió en Rímini, donde enfrentó a un grupo de herejes que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Antonio, con su fe inquebrantable, los desafió a una prueba que se volvió legendaria. Un burro hambriento debería elegir entre un montón de heno y el Santísimo Sacramento. El animal, ignorando el heno, se arrodilló ante la hostia consagrada, confirmando la doctrina y convirtiendo a muchos de los presentes. La jornada de Antonio como fraile franciscano estuvo llena de desafíos, milagros y momentos de profunda fe. Cada paso de su camino fue guiado por un sincero deseo de servir a Dios y a los hombres, de llevar la luz del Evangelio a los corazones más endurecidos y de vivir en total conformidad con la voluntad divina. No solo predicaba la palabra de Dios, sino que vivía cada enseñanza, convirtiéndose en un ejemplo vivo de santidad y devoción. Esta fase de su vida, marcada por la transformación y la misión, consolidó a San Antonio de Padua como uno de los mayores predicadores y obradores de milagros en la historia de la Iglesia, cuya influencia se extiende hasta los días de hoy, inspirando millones de fieles alrededor del mundo. El escenario era Forlì, una ciudad vibrante en el norte de Italia, donde la fe y las herejías convivían lado a lado, desafiando a la Iglesia a renovar su misión evangelizadora. En 1221, durante una ordenación sacerdotal, algo inesperado sucedió. El predicador designado no pudo asistir, dejando la congregación sin una homilía preparada. En medio del impasse, un fraile humilde y reservado fue llamado para hablar. Ese fraile era Antonio. Al subir al púlpito, algo extraordinario sucedió. Las palabras de Antonio fluyeron con una elocuencia y profundidad que cautivaron a todos los presentes. Su voz resonaba con autoridad y pasión, tocando los corazones e iluminando las mentes. Hablaba con una claridad que hacía accesibles las complejas verdades teológicas a todos, desde los eruditos hasta los más simples campesinos. Su discurso no era solo una exposición de conocimiento, sino una experiencia espiritual que llevaba a los oyentes a un encuentro profundo con Dios. A partir de ese momento, la fama de Antonio como predicador extraordinario se esparció rápidamente. Fue invitado a predicar en varias ciudades de Italia y Francia, donde su presencia se convirtió en sinónimo de renovación espiritual y conversión. La Iglesia, enfrentando la creciente amenaza de las herejías, encontró en Antonio un defensor ardiente de la fe ortodoxa. Enfrentaba a los herejes con coraje y compasión, no solo refutando sus errores, sino también tocando sus corazones con la verdad del Evangelio. En uno de sus sermones más famosos, predicado en Rímini, Antonio enfrentó a un grupo de cátaros que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Desafió a los herejes a una prueba. Un burro hambriento debería elegir entre un montón de heno y el Santísimo Sacramento. Milagrosamente,
el animal ignoró el heno y se arrodilló ante la hostia consagrada, confirmando la doctrina católica y convirtiendo a muchos de los presentes. Este milagro, conocido como milagro del burro, fue un testimonio poderoso del poder de la fe y de la intercesión divina. Pero no eran solo los milagros lo que hacía de Antonio un predicador tan extraordinario. Su predicación estaba marcada por una profunda empatía y amor por el prójimo. Conocía las luchas y los sufrimientos del pueblo, y sus palabras ofrecían consuelo y esperanza. En una época de gran desigualdad social y económica, Antonio defendía a los pobres y oprimidos, denunciando la injusticia y llamando a los ricos a la conversión. Usaba parábolas simples e imágenes del cotidiano para transmitir mensajes profundos, haciendo que el Evangelio fuera vivo y relevante para sus oyentes. Además de su elocuencia y compasión, Antonio poseía un don especial para discernir los corazones. Una vez, en Bolonia, durante un sermón, interrumpió su predicación y señaló a un hombre en la multitud, acusándolo de haber cometido un asesinato. El hombre, lleno de remordimiento, confesó su crimen allí mismo, llevando a su conversión y arrepentimiento. Este episodio destacó la santidad de Antonio y su profundo discernimiento espiritual. Otro ejemplo notable de su predicación ocurrió en Toulouse, donde Antonio se encontró con una multitud que dudaba de sus palabras. Para demostrar la verdad del Evangelio, realizó un milagro extraordinario. Pidió a un pez que testificara la creación de Dios. Increíblemente, una multitud de peces emergió del agua, saltando y agitando, como si estuvieran escuchando la predicación de Antonio. Este milagro, conocido como Sermón a los peces, reafirmó la fe de muchos y silenció a los críticos. Antonio no solo predicaba en iglesias y plazas públicas, sino también en lugares inesperados, donde su presencia era más necesaria. Visitaba prisiones, hospitales y barrios pobres, llevando el mensaje de amor y redención a todos, sin distinción. Su vida de pobreza y humildad, alineada con sus poderosas palabras, lo convertía en un ejemplo vivo del Evangelio que predicaba. Sus sermones eran frecuentemente acompañados por milagros de curación y liberación. En Padua, donde pasaría sus últimos años, Antonio era llamado el martillo de los herejes por su habilidad para refutar falsas doctrinas y convertir a los incrédulos. Pero también era conocido como el consolador de los afligidos, pues sus palabras traían paz y esperanza a los que sufrían. La fama de Antonio crecía, y con ella, el número de fieles que venían de lejos para escucharlo. Recorría largas distancias a pie, enfrentando todas las adversidades con una fe inquebrantable. Su dedicación a la predicación era tan intensa que frecuentemente ayunaba y pasaba noches en oración, preparándose espiritualmente para cada sermón. Sabía que sus palabras tenían el poder de cambiar vidas, y no tomaba esa responsabilidad a la ligera. Antonio de Padua no fue solo un predicador extraordinario. Su vida estuvo marcada por innumerables milagros que dejaron una impresión duradera en la historia del cristianismo. Cada milagro realizado por él era un testimonio de su profunda fe y del poder divino que lo acompañaba. En una época de dudas y herejías, esos milagros reforzaban la verdad del Evangelio y consolidaban la fe de los cristianos. Uno de los milagros más conocidos de San Antonio ocurrió en Rímini, Italia. La ciudad estaba infestada de herejes que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para probar la veracidad de esta doctrina, Antonio desafió a los herejes a una prueba: llevar un burro hambriento a una plaza pública y dejarlo elegir entre un montón de heno y el Santísimo Sacramento. Milagrosamente, el animal ignoró el heno, guiado por un poder superior, se arrodilló ante la hostia consagrada, testificando la presencia de Cristo. Este episodio, conocido como el milagro del burro, fue decisivo para convertir a muchos de los escépticos presentes, reafirmando la fe de la comunidad. Otro evento notable en la vida de San Antonio ocurrió en Padua, donde se estableció en los últimos años de su vida. Allí, defendió a una joven injustamente acusada de adulterio. La mujer, desesperada y a punto de ser condenada, apeló a Antonio. En su defensa, no solo probó su inocencia, sino que también expuso la falsedad de las acusaciones. Este acto de justicia trajo alivio y restauración del honor para la joven, además de fortalecer la confianza del pueblo en la justicia divina. Los milagros de curación realizados por San Antonio también son dignos de destaque. En una ocasión, un joven llamado Leonardo, de Ferrara, había amputado su propio pie en un momento de remordimiento por haber pateado a su madre. Arrepentido y desesperado, pidió la intercesión de Antonio. Con gran compasión, Antonio hizo una oración fervorosa y, milagrosamente, el pie de Leonardo fue restaurado. Este milagro no solo curó físicamente al joven, sino que también trajo una transformación espiritual profunda, renovando su fe y compromiso con Dios. Además de curaciones físicas, San Antonio era conocido por sus milagros de provisión. Durante una severa hambruna en Padua,
oró y multiplicó panes para alimentar a una multitud hambrienta. Así como Jesús había alimentado a los 5000 con panes y peces, Antonio repitió ese milagro, mostrando la compasión divina hacia los necesitados. Este evento no solo alivió el hambre física, sino que también fortaleció la fe de quienes presenciaron el milagro, recordándoles la providencia divina. Antonio también demostró su poder sobre los elementos naturales. En una pequeña aldea, durante un periodo de sequía severa, los aldeanos desesperados pidieron su ayuda. Antonio hizo una oración fervorosa y, en respuesta, comenzó a caer una lluvia abundante, trayendo alivio y fertilidad a las tierras secas. Este milagro de control sobre la naturaleza reforzó la creencia en el poder de Dios actuando a través de sus santos. Otra historia notable es la del sermón a los peces, ocurrido en Rímini. Cansado de la obstinación de los herejes que se negaban a escucharlo, Antonio se dirigió al mar y comenzó a predicar a los peces. Increíblemente, miles de peces emergieron y quedaron inmóviles, como si estuvieran escuchando su mensaje. Este milagro simbólico fue un testimonio poderoso de la autoridad espiritual de Antonio y de la universalidad del mensaje cristiano, capaz de alcanzar a todas las criaturas. La vida de San Antonio fue un testimonio constante de la intervención divina. Su capacidad para realizar milagros no era vista como una exhibición de poder personal, sino como una manifestación del amor y de la misericordia de Dios hacia la humanidad. Cada milagro realizado por Antonio tenía un propósito específico: convertir a los incrédulos, fortalecer a los vacilantes, curar a los enfermos y proveer a los necesitados. Él era un canal de gracia, a través del cual el poder divino fluía para transformar vidas. Antonio de Padua dejó un legado de fe y milagros que continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Sus hechos extraordinarios, documentados y celebrados por la Iglesia, son un testimonio perenne del poder de la fe y de la santidad. Su ejemplo nos llama a vivir una vida de total entrega a Dios, confiando en su providencia y permitiendo que su gracia opere a través de nosotros para el bien de los demás. La vida de San Antonio nos recuerda que, con fe, todo es posible, y que los milagros aún ocurren en aquellos que confían plenamente en el amor de Dios. En los últimos años de su vida, San Antonio de Padua continuó dedicándose intensamente a su ministerio de predicación y milagros. No obstante, el peso de sus muchos viajes, ayunos y vigilias comenzó a cobrar su precio. En 1231, a los 36 años, su cuerpo estaba exhausto y su salud fragilizada. Buscando un poco de paz y descanso, Antonio se retiró a un eremitorio en Camposampiero, cerca de Padua, donde esperaba pasar sus últimos días en oración y contemplación. Este eremitorio, un lugar de serenidad rodeado por bosques, le proporcionaba el silencio necesario para su comunión con Dios. Aún debilitado, Antonio no dejó de enseñar y predicar. Los habitantes locales frecuentemente subían la colina para escucharlo, encontrando en él una fuente inagotable de sabiduría y consuelo espiritual. Una de las características más notables de los últimos días de Antonio fue su visión mística. Se cuenta que, mientras estaba en oración profunda, tuvo una visión del niño Jesús. Esta visión fue un consuelo inmenso para él, reafirmando su fe y fortaleciendo su alma para los desafíos finales. La presencia del niño Jesús en los brazos de Antonio se convirtió en uno de los íconos más queridos y representados en el arte sacro, simbolizando su pureza y santidad. Sin embargo, su salud continuaba deteriorándose. En junio de 1231, percibiendo que su fin estaba cerca, Antonio expresó el deseo de regresar a Padua, donde pudiera morir entre los hermanos y los fieles que tanto amaba. Durante el viaje de regreso, fue llevado al convento de Arcella, en las afueras de Padua. Allí, en una pequeña celda, rodeado por sus hermanos franciscanos, enfrentó sus últimos momentos con serenidad y fe inquebrantable. Antonio falleció el día 13 de junio de 1231, a los 36 años. Su muerte fue profundamente sentida en toda la cristiandad. La noticia se esparció rápidamente, y multitudes de fieles acudieron a Padua para rendir sus últimos homenajes. El cuerpo de Antonio fue sepultado en la iglesia de Santa María Mater Domini, que más tarde se convertiría en la grandiosa Basílica de San Antonio, uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Menos de un año después de su muerte, Antonio fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Esta canonización rápida, una de las más rápidas en la historia de la Iglesia, reflejó la magnitud de su santidad y el impacto de su vida. El Papa, que lo conocía personalmente y admiraba su dedicación y milagros, lo declaró santo el 13 de mayo de 1232, reconociendo oficialmente aquello que el pueblo ya sabía: Antonio era un hombre de Dios, cuyas obras y milagros atestiguaban su profunda unión con lo divino. El legado de San Antonio de Padua es vasto y profundo. Es conocido como el doctor evangélico por su habilidad única para predicar y explicar las Escrituras de manera accesible e inspiradora.
Sus homilías y escritos, compilados después de su muerte, continúan siendo una fuente de inspiración y orientación espiritual para millones de personas alrededor del mundo. La simplicidad de su lenguaje, combinada con la profundidad de sus pensamientos, lo hace uno de los doctores más amados de la Iglesia. Antonio también es recordado como el santo de las cosas perdidas. Esta devoción surgió de numerosos relatos de fieles que recuperaron objetos perdidos después de invocar su intercesión. La oración a San Antonio se convirtió en una práctica común entre los católicos, que buscan su ayuda no solo para recuperar objetos, sino también para encontrar la fe, la paz y la dirección en sus vidas. La Basílica de San Antonio, en Padua, es un testimonio permanente de su vida y legado. Millones de peregrinos visitan el santuario anualmente, buscando la intercesión del santo, tocando sus reliquias y rezando ante su tumba. El impacto de su vida es visible no solo en Padua, sino en todo el mundo cristiano, donde iglesias, escuelas e instituciones de caridad llevan su nombre y continúan su misión de servicio y evangelización. Además, las historias de sus milagros e intercesiones continúan inspirando la fe y la devoción de los cristianos. Desde curaciones milagrosas hasta la protección contra peligros y la conversión de corazones endurecidos, San Antonio es un ejemplo perenne del poder de la fe y de la santidad. Su legado es un recordatorio constante de que, con fe y devoción, es posible transformar vidas y acercarse cada vez más a Dios. En resumen, los últimos días de San Antonio de Padua fueron un testimonio de su fe inquebrantable y de su profunda unión con Dios. Su muerte no fue el fin, sino el inicio de un legado duradero que continúa inspirando y fortaleciendo la fe de millones de personas alrededor del mundo. Antonio de Padua vivió y murió como un verdadero siervo de Dios, dejando un ejemplo de santidad, dedicación y amor que resonará a través de los siglos.